El sonido de la risa de Alexander resonaba en la oficina del abogado como uñas en una pizarra. Naomi se sentó congelada en su silla, observando a su marido de 12 años firmar los papeles del divorcio con una sonrisa tan amplia que parecía que acababa de ganar la lotería. Su bolígrafo se movía por la página con florituras, cada firma más dramática que la anterior, como si estuviera firmando autógrafos para fans adoradores en lugar de poner fin a su matrimonio. Esto es más fácil de lo que pensaba, dijo Alexander, sin siquiera mirarla. Su voz transmitía esa arrogancia familiar que había llegado a odiar durante el último año. Esperaba lágrimas, tal vez algunas súplicas. Las manos de Naomi se apretaron en su regazo, sus uñas se clavaban en sus palmas. Se obligó a mantener la calma, a no darle la satisfacción de verla derrumbarse. Pero por dentro, su corazón se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos, cada fragmento cortando más profundamente que el anterior. Firma tu parte, Naomi, dijo su abogado, el señor Peterson, con una impaciencia apenas disimulada. Cuanto antes terminemos con esto, antes todos podrán seguir adelante. Alexander finalmente levantó la vista, sus ojos marrones brillaban con algo que le revolvió el estómago. Vamos, cariño. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ambos sabemos cómo termina esto. Se quedó mirando los papeles frente a ella, las palabras se difuminaban a través de sus lágrimas no derramadas. 12 años de matrimonio reducidos a documentos legales y divisiones de propiedad. 12 años construyendo una vida juntos, amando a este hombre que ahora estaba sentado frente a ella como un extraño con la cara de su marido. El acuerdo prenupcial es muy claro, continuó Alexander, con ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que estaba siendo inteligente. Tú te quedas con la casa en los suburbios, yo me quedo con los negocios, las inversiones, la cartera de bienes raíces. Bastante generoso, considerando. La palabra la golpeó como una bofetada. La casa que generosamente le dejaba valía una fracción de lo que él había acumulado durante su matrimonio, los negocios que ella había ayudado a construir, las inversiones que ella había investigado, los acuerdos inmobiliarios que ella había encontrado. Todo eso seguiría siendo suyo. Realmente lo pensaste bien, ¿verdad?, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Alexander se ensanchó. Siempre lo hago. Por eso tengo éxito. Hizo un gesto vago hacia ella, dejando el insulto flotando en el aire sin terminar. Su abogada, la señora Chen, colocó una mano suave sobre su hombro. Naomi, no tienes que hacer esto hoy. Podemos posponerlo si necesitas más tiempo. No, dijo Naomi, enderezando los hombros. Quiero que esto termine. Cogió el bolígrafo, cuyo peso se sentía más pesado de lo que debería. Mientras firmaba su nombre, escuchó a Alexander susurrar algo a su abogado. Ambos se rieron entre dientes, el sonido le hizo sentir escalofríos en la piel. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó ella. Alexander se recostó en su silla, completamente relajado ahora. Solo pensando en cómo reaccionará Rebecca cuando escuche las noticias. Has sido tan paciente, esperando a que finalmente me deshaga de ti. Rebecca, su secretaria, la mujer que había estado respondiendo sus llamadas telefónicas y programando sus reuniones durante los últimos 3 años. La mujer con la que había estado teniendo una aventura durante los últimos 18 meses, aunque él no sabía que ella lo sabía. Debe ser muy especial, dijo Naomi, con voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de ella. Lo es. Joven, ambiciosa, agradecida por todo lo que le doy. No como algunas personas que dan todo por sentado. El agarre de la señora Chen en su hombro se tensó, una advertencia para que mantuviera la calma. Pero a Naomi ya no le importaba mantener la calma. Estaba viendo al hombre que había amado destruir no solo su matrimonio, sino todo su futuro, y él estaba disfrutando cada segundo de ello. Tengo curiosidad por algo, dijo, mirando directamente a Alexander. Este acuerdo prenupcial nuestro, lo hiciste redactar hace 3 años, ¿verdad? Justo cuando contrataste a Rebecca. La sonrisa de Alexander parpadeó por un momento. Planificación inteligente. Sabía que las cosas se estaban poniendo difíciles entre nosotros. Difíciles, repitió. Así es como llamamos a tu aventura. La sala quedó en silencio. Peterson se aclaró la garganta incómodamente mientras la señora Chen le apretaba el hombro de nuevo. Pero Alexander simplemente se rió,
ese mismo sonido cruel que había comenzado toda esta pesadilla. Pruébalo, dijo simplemente. Incluso si pudieras, que no puedes, no importa. El acuerdo prenupcial es irrompible. Me aseguré de eso. Naomi asintió lentamente, archivando sus palabras. Estoy segura de que sí. Terminó de firmar los papeles, cada firma sintiendo como si estuviera firmando su vida. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y miró a Alexander por última vez. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo, levantándose. En realidad te amaba. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y las infidelidades y la forma en que me has tratado, todavía te amaba. La expresión de Alexander no cambió. En tiempo pasado. Bien. Hace esto más fácil. Tienes razón. ¿En tiempo pasado? Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Espero que ella valiera la pena. Cuando estaba a punto de alcanzar el asa, escuchó a Alexander gritar detrás de ella. Naomi, no olvides hacer limpiar la casa para finales de mes. Rebecca y yo podríamos querer usarla para escapadas de fin de semana. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento, pensó en darse la vuelta, en decir algo que borrara esa sonrisa de suficiencia de su rostro. En cambio, abrió la puerta y salió, dejando atrás 12 años de matrimonio y al hombre que acababa de destruir su mundo. Pero mientras caminaba hacia su coche, algo se agitó dentro de ella. No era dolor ni desesperación, aunque esos sentimientos también estaban allí. Era algo más, algo que había estado creciendo durante esos momentos finales en la oficina del abogado. Era determinación. Alexander pensó que había ganado. Pensó que su acuerdo prenupcial iba a protegerlo, que su cuidadosa planificación había asegurado su victoria. Se había reído al firmar esos papeles porque creía que la había superado en astucia. Pero Naomi había estado casada con él durante 12 años. Lo conocía mejor que nadie, conocía sus debilidades, sus puntos ciegos, su tendencia a ser demasiado confiado y descuidado. Y estaba a punto de asegurarse de que aprendiera la lección más cara de su vida. 3 días después de que se firmaran los papeles del divorcio, Naomi estaba sentada en su cocina mirando una taza de café que se había enfriado hacía horas. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, como un museo de su antigua vida. Cada rincón guardaba recuerdos que no estaba lista para afrontar, cada fotografía un recordatorio de lo que había perdido. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto de su hermana Lauren. ¿Cómo estás aguantando? ¿Necesitas que vaya a verte? Naomi no respondió. No sabía cómo explicar que no se estaba desmoronando como todos esperaban. Sí, estaba herida. Sí, estaba enfadada. Pero debajo de todo eso había algo más, algo que había estado creciendo más fuerte cada día desde que salió de la oficina del abogado. Estaba tramando algo. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. A través de la mirilla, vio a la señora Chen de pie en su porche con un maletín y una expresión de preocupación. Espero que no le importe que me haya pasado, dijo la señora Chen cuando Naomi abrió la puerta. Quería saber cómo está y discutir algunas cosas sobre el divorcio. Se sentaron en la sala de estar rodeadas de los muebles por los que Alexander había considerado que no valía la pena luchar. Lo bueno, las antigüedades, el arte, los aparatos electrónicos caros, todo eso iría a su ático en el centro. He estado pensando en lo que pasó en la oficina de Peterson, dijo la señora Chen, sacando un bloc de notas legal, específicamente sobre ese acuerdo prenupcial. Naomi se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con eso? Alexander parecía muy confiado al respecto. Demasiado confiado, tal vez. En mi experiencia, cuando alguien está tan seguro de su posición legal, o está muy bien preparado o se le escapa algo importante. ¿Qué tipo de algo? La señora Chen hojeó sus notas. He estado investigando los acuerdos prenupciales en nuestro estado. Hay requisitos muy específicos para que sean válidos. El documento debe ejecutarse correctamente. Ambas partes necesitan representación legal independiente. Tiene que haber una divulgación financiera completa. Hizo una pausa, mirando a Naomi. Y el acuerdo prenupcial debe presentarse ante el tribunal dentro de un cierto periodo de tiempo para que sea ejecutable en los procedimientos de divorcio. Naomi sintió que su pulso se aceleraba.
¿Qué pasa si no se presenta? Entonces es solo un pedazo de papel, sin sentido ante el tribunal. Se miraron fijamente durante un largo momento. Luego, la señora Chen continuó, me gustaría investigar esto más a fondo, pero necesito su permiso. Podría costar algo de dinero, y no hay garantía de que encontremos algo. Hágalo, dijo Naomi sin dudarlo. Cueste lo que cueste. Después de que la señora Chen se fue, Naomi se encontró caminando de un lado a otro de la casa con nueva energía. Por primera vez en meses, sintió que tenía un propósito, una dirección. No iba a aceptar la versión de Alexander de cómo terminaría esto. Su teléfono sonó. El nombre de Alexander apareció en la pantalla. Hola, respondió, tratando de mantener su voz neutral. Naomi, soy yo. Quería hablar contigo sobre el calendario para mudarte de la casa. Podía escuchar música de fondo y risas. Probablemente estaba en algún restaurante con Rebecca, llamando para clavar el cuchillo un poco más profundo. Tengo hasta finales de mes, dijo. Eso es lo que dicen los papeles. Sí, pero estaba pensando que tal vez podrías acelerar las cosas. A Rebecca le encanta la casa y nos gustaría empezar a hacer algunos cambios. Cambios en la casa que ella decoró, el jardín que ella plantó, el hogar que ella construyó. Me mudaré cuando los papeles digan que tengo que mudarme, dijo con firmeza. Vamos, no seas difícil. Esto no tiene que ser feo. Feo, Naomi se rió, pero no había humor en ello. Alexander, me engañaste. Estás tomando todo lo que ayudé a construir, y ahora me estás llamando para redecorar nuestra casa con tu amante. Creo que ya pasamos lo feo. Ya no es mi amante, dijo, su voz tomando ese tono familiar. Es mi novia, y pronto será mi esposa. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Apretó el teléfono con más fuerza, luchando por mantener su voz firme. Felicitaciones, logró decir. Espero que sean muy felices juntos. Lo seremos. Rebecca aprecia lo que puedo darle. No lo da por sentado como algunas personas. Después de que colgó, Naomi se sentó en silencio durante mucho tiempo. Luego hizo algo que no había hecho desde que comenzaron los trámites de divorcio. Lloró. No las lágrimas silenciosas y dignas que había estado reprimiendo, sino profundos sollozos que sacudían el cuerpo y que venían de algún lugar profundo de su pecho. Lloró por el matrimonio que había perdido, por el futuro que había planeado, por el hombre con el que había pensado que se había casado. Lloró por la mujer ingenua que había creído en él para siempre y que lo decía en serio cuando dijo, para bien o para mal. Pero cuando las lágrimas finalmente cesaron, algo había cambiado. El dolor todavía estaba allí, pero ya no era lo único que sentía. Ahora había algo más duro y más enfocado. Cogió su ordenador portátil y empezó a buscar. Investigó acuerdos prenupciales, leyes de divorcio y división de activos. Buscó las declaraciones comerciales de Alexander, sus compras de bienes raíces, sus carteras de inversión. Buscó en correos electrónicos antiguos, extractos bancarios antiguos, declaraciones de impuestos antiguas. Lo que encontró le revolvió el estómago. Alexander había estado planeando este divorcio durante años. El acuerdo prenupcial no se trataba solo de proteger sus activos. Se trataba de tomarlos de ella también, propiedades que había heredado de su abuela, inversiones realizadas con su dinero, negocios iniciados con sus ideas y sus conexiones. Todo cuidadosamente maniobrado a su nombre a lo largo de los años. Todo protegido por ese acuerdo prenupcial. Pero cuanto más leía, más empezaba a entender otra cosa. Alexander era inteligente, pero también era arrogante. Había estado tan seguro de su planificación que se había vuelto descuidado. Había documentos que no coincidían, fechas que no se alineaban, firmas que parecían cuestionables y, lo más importante, había registros de que el acuerdo prenupcial había sido redactado y firmado, pero no pudo encontrar ningún registro de que hubiera sido presentado ante el tribunal. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, soy Rebecca. Alexander me dio tu número. Quería ponerme en contacto contigo y decirte, espero que no haya rencores entre nosotras. Sé que esto es difícil, pero espero que podamos ser amigas con el tiempo. Cara sonriente con ojos sonrientes. Naomi se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo.
luego lo eliminó sin responder. Pero algo en el mensaje de Rebecca la molestaba. No la audacia, aunque era impresionante. Era algo más, algo sobre el tono, la suposición de que podían ser amigas. Cogió su ordenador portátil de nuevo y empezó a buscar a Rebecca en línea. Lo que encontró fue interesante. Rebecca no era solo la secretaria de Alexander. También estaba estudiando Derecho a tiempo parcial, trabajando para obtener su título por la noche. Era joven, ambiciosa, y por lo que Naomi podía decir, también era muy buena jugando a largo plazo. Tal vez Alexander pensaba que estaba usando a Rebecca, pero parecía que ella también lo estaba usando a él. Naomi cerró su ordenador portátil y miró alrededor de la casa que pronto ya no sería suya. Pero en lugar de desesperación, sintió algo completamente diferente. Sintió que finalmente estaba lista para luchar. La oficina de abogados de Harrison y Asociados no se parecía en nada a la elegante firma del centro de Peterson. Era más pequeña, más antigua, con sillas de cuero gastadas y estanterías llenas de gruesos libros legales. Pero la señora Chen le había asegurado que James Harrison era el mejor abogado investigador de la ciudad, alguien que se especializaba en encontrar lo que otros intentaban ocultar. Señora Williams, dijo Harrison mientras le estrechaba la mano. Era mayor de lo que esperaba, tal vez 60 años, con cabello plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. He revisado su caso con la señora Chen. Es una situación bastante particular. Se sentaron en su oficina mientras él extendía documentos sobre su escritorio. Naomi reconoció algunos de ellos, copias del acuerdo prenupcial, los papeles del divorcio, varios registros financieros. Pero había otros que nunca había visto antes. He estado investigando las transacciones comerciales de su marido, dijo Harrison. Y tengo que decir que ha estado muy ocupado. En los últimos 3 años, ha movido importantes activos, ha creado nuevas entidades comerciales y ha reestructurado sus inversiones. ¿Eso es legal?, preguntó Naomi. Oh, es legal, pero también es muy estratégico. Alguien le aconsejó bien sobre cómo proteger sus activos en caso de divorcio. Harrison sacó una carpeta gruesa. La pregunta es si siguió todos los requisitos legales para ese acuerdo prenupcial. Abrió la carpeta y le mostró una serie de documentos. Esto es lo que encontré. El acuerdo prenupcial fue redactado por la firma de Peterson hace 3 años. Fue firmado por ambos, atestiguado y notariado. Todo eso es correcto. El corazón de Naomi se hundió. Entonces, es válido. No dije eso. La sonrisa de Harrison era leve pero significativa. El problema es lo que pasó después de que se firmó. En nuestro estado, los acuerdos prenupciales deben presentarse ante el tribunal dentro de los 60 días posteriores a la firma para que sean ejecutables en los procedimientos de divorcio. Después de eso, son solo contratos privados entre cónyuges. Sacó otro documento. He buscado extensamente en los registros judiciales. No puedo encontrar ningún registro de que su acuerdo prenupcial haya sido presentado. Naomi sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué significa eso? Significa que, legalmente, a los efectos de su divorcio, ese acuerdo prenupcial bien podría no existir. El tribunal dividirá sus activos de acuerdo con la ley estatal, no de acuerdo con lo que Alexander pensó que había asegurado. La habitación dio un pequeño giro. Naomi se agarró a los brazos de su silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Pero, continuó Harrison, necesitamos estar absolutamente seguros. Siempre existe la posibilidad de que la presentación se haya realizado incorrectamente, o que los registros se hayan archivado incorrectamente, o que Peterson tenga algún otro argumento legal. Quiero investigar esto a fondo antes de hacer algún movimiento. ¿Qué tipo de investigación? Tengo contactos en el sistema judicial, personas que pueden buscar en los registros más a fondo que yo. También quiero investigar los otros casos de Peterson, ver si este es un patrón, y quiero examinar los movimientos financieros de su marido más de cerca. Durante las siguientes 2 semanas, Naomi intentó mantener una apariencia de vida normal mientras continuaba la investigación de Harrison. Fue a trabajar a la firma de marketing donde había sido gerente senior de cuentas durante 8 años. Almorzó con su hermana Lauren, que seguía preguntándole si estaba bien. Incluso cenó con sus padres, que todavía estaban tratando de entender cómo su matrimonio se había desmoronado tan rápido.
Pero su verdadero enfoque estaba en la investigación. Cada noche, llegaba a casa para encontrar nueva información de Harrison, registros bancarios que mostraban a Alexander moviendo dinero, presentaciones comerciales que revelaban nuevas empresas creadas solo a su nombre, cuentas de inversión que habían sido reestructuradas para excluirla a ella. Cuanto más aprendía, más se enfadaba. Esto no se trataba solo de una aventura o un matrimonio que salió mal. Se trataba de Alexander robándole sistemáticamente, utilizando su matrimonio como tapadera mientras planeaba su estrategia de salida. Un jueves por la noche, su teléfono sonó. Era Alexander. Naomi, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Rebecca y yo pasamos ayer y notamos que aún no has empezado a empacar. Miró alrededor de la sala de estar, que admitió que se veía exactamente igual que hacía 2 semanas. Había estado tan concentrada en la investigación que no había pensado mucho en mudarse realmente. Todavía tengo 2 semanas, dijo. Vamos, sé razonable. Estamos tratando de planear nuestro futuro aquí. Tu futuro, corrigió. Yo no soy parte de tu futuro, ¿recuerdas? No seas amargada. No es atractivo. La crueldad casual en su voz la hizo apretar la mandíbula. No estoy tratando de ser atractiva para ti, Alexander. Esos días se acabaron. Mira, te llamo porque quiero hacerte una oferta. Si puedes estar fuera para este fin de semana, te daré $10,000 extra en efectivo. $10,000. Calderilla en comparación con lo que se estaba quedando, pero para él, probablemente parecía generoso. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó. El contrato de arrendamiento de Rebecca termina a fin de mes. Sería más fácil si pudiera mudarse directamente a la casa en lugar de tener que encontrar un lugar temporal. Entonces, Rebecca se estaba mudando a su casa. La casa donde Naomi había plantado el jardín de rosas, donde pintó la habitación de invitados, donde soñó con criar hijos que nunca llegaron. Lo pensaré, dijo. Después de que colgó, se sentó en la cocina tratando de procesar sus sentimientos. La parte racional de ella sabía que quedarse en la casa solo estaba prolongando lo inevitable. Pero la parte emocional de ella no estaba lista para dejar ir, no estaba lista para entregar las llaves a la novia de Alexander. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Harrison. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Tengo noticias. Se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Buenas noticias o malas noticias? No podía decirlo por su tono. Esa noche, no pudo dormir. Vagó por la casa, mirando todo con nuevos ojos, la cocina, donde había cocinado la cena para Alexander todas las noches durante 12 años, la sala de estar, donde habían visto películas y discutido sobre el control remoto, el dormitorio, donde habían hecho el amor y hecho planes y finalmente dormido en lados opuestos de la cama como extraños. Por la mañana, descubriría si su investigación había descubierto algo que pudiera cambiar su situación, si había alguna esperanza de recuperar lo que Alexander le había quitado. Pero esta noche, era solo una mujer en una casa que pronto pertenecería a otra persona, rodeada de los restos de una vida que ya había terminado. Se preparó una taza de té y se sentó a la mesa de la cocina, mirando el sol salir por la ventana. Lo que Harrison tuviera que decirle, estaría lista para ello. La habían derribado, pero no se iba a quedar abajo. La oficina de Harrison se sentía diferente esta vez. Había una energía en el aire, un sentido de propósito que hizo que el corazón de Naomi se acelerara incluso antes de que se sentara. El escritorio del abogado estaba cubierto de más documentos que antes, organizados en pilas ordenadas con pestañas de colores. Señora Williams, dijo, sus ojos brillaban con algo que parecía emoción. Tengo noticias muy interesantes. Se inclinó hacia adelante en su silla. Dígame. Primero, el acuerdo prenupcial. He hecho que 3 personas diferentes busquen en los registros judiciales, incluyendo a alguien que ha trabajado en el departamento de archivo durante 20 años. No hay absolutamente ningún registro de que su acuerdo prenupcial haya sido presentado ante el tribunal. No archivado incorrectamente, no archivado incorrectamente, no archivado en absoluto. El alivio que la invadió fue tan intenso que se sintió mareada. Entonces, ¿no es válido para fines de divorcio? ¿Es completamente sin sentido? Completamente sin sentido.
El tribunal dividirá sus activos de acuerdo con la ley estatal, lo que significa que tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Todo. La sonrisa de Harrison era amplia ahora. Todo. Los negocios, las inversiones, los bienes raíces, las cuentas bancarias, todo. Pero entonces su expresión se volvió más seria. Sin embargo, hay algo más que necesitamos discutir. He estado investigando las actividades financieras de su marido, y he encontrado algunas cosas que me preocupan. Sacó una carpeta gruesa. En los últimos 3 años, Alexander ha sido muy sistemático al mover activos. Ha creado empresas fantasma, ha transferido títulos de propiedad y ha reestructurado inversiones. Todo legal, pero claramente diseñado para ocultar activos en caso de divorcio. Naomi sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué tipo de activos? Bueno, empecemos con los obvios. El ático del centro donde vive ahora, no está a su nombre. Es propiedad de una empresa llamada Waldings, que es propiedad de otra empresa llamada Williams Investment Group. Williams Investment Group, repitió Naomi. Eso me suena familiar. Debería. Usted figura como presidenta de Williams Investment Group en los documentos de constitución, pero supongo que nunca ha visto esos documentos antes. Ella negó con la cabeza, sintiéndose mal. Usó mi nombre. Se pone peor. ¿Recuerda la herencia que recibió de su abuela hace 3 años? Los $150,000 Sí, fueron a nuestra cuenta conjunta. En realidad, no. Fueron a una cuenta perteneciente a Williams Investment Group, una cuenta que requiere ambas firmas para acceder, pero Alexander ha sido el único que la ha estado usando. La habitación comenzó a girar. Naomi se agarró a los brazos de su silla, tratando de mantener la calma. ¿Está diciendo que robó mi herencia? Estoy diciendo que ha sido muy creativo con la forma en que ha gestionado sus activos. Y no es solo la herencia. Ese negocio de consultoría de marketing que inició hace 2 años, el que ha estado operando desde su oficina en casa. ¿Qué pasa con eso? Legalmente, no existe. La licencia comercial está a nombre de Alexander, archivada bajo una de sus empresas fantasma. Según el Estado, usted es solo una empleada de la empresa de Alexander. Naomi se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de ella, pero no podía concentrarse en la vista. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo es posible?, dijo. ¿Cómo pudo hacer todo esto sin que yo lo supiera? Usted confiaba en él, dijo Harrison amablemente. Usted firmó los documentos que le puso delante. Usted le dejó manejar las presentaciones comerciales. Usted asumió que estaba actuando en interés de ambos. No es su culpa, señora Williams. Pero sí significa que tenemos mucho trabajo por hacer. Se giró para mirarlo. ¿Qué tipo de trabajo? Necesitamos rastrear cada activo, cada transacción comercial, cada movimiento financiero que ha hecho. Necesitamos probar que estas empresas fantasmas son solo formas de ocultar activos conyugales. Y necesitamos hacerlo antes de la audiencia final de divorcio. ¿Cuándo es eso? Dentro de 6 semanas. 6 semanas. Parecía tanto para siempre como nada en absoluto. Hay una cosa más, dijo Harrison. He estado investigando los otros casos del señor Peterson. Parece que esta no es la primera vez que un acuerdo prenupcial de su firma no se ha presentado. De hecho, ha sucedido al menos 3 veces en los últimos 5 años. ¿Cree que lo hizo a propósito? Creo que Peterson es increíblemente incompetente o increíblemente descuidado. De cualquier manera, va a funcionar a nuestro favor. Durante los siguientes días, Naomi se sumergió en la investigación con una intensidad que la sorprendió. Pasaba sus tardes revisando extractos bancarios antiguos, declaraciones de impuestos antiguas, correspondencia comercial antigua. Hizo listas de propiedades que Alexander había mencionado, inversiones que había discutido, negocios de los que se había jactado. También comenzó a prestar más atención al comportamiento de Alexander. La llamaba cada pocos días, generalmente para preguntar sobre la casa o para hacer algún comentario sobre lo bien que le estaba yendo. Pero comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto.
Parecía ansioso a veces, haciendo preguntas que parecían diseñadas para averiguar qué estaba haciendo, con quién estaba hablando. ¿Ya encontraste un nuevo lugar?, preguntó durante una llamada. Estoy buscando, dijo, lo cual no era del todo cierto. Había estado tan concentrada en la investigación que no había pensado mucho en dónde viviría realmente. Bien. Rebecca ha estado comprando muebles. Tiene un gusto excelente. Estoy segura de que sí. También me ha estado ayudando con algunas cosas de negocios. Es muy inteligente, sabes, mucho más involucrada que... Dejó que la frase se extinguiera, pero la implicación era clara, mucho más involucrada que tú. Eso es lindo. En realidad, ella fue quien sugirió que llamara a Peterson sobre el acuerdo prenupcial. Dijo que era importante proteger lo que construimos juntos. Las palabras la golpearon como un golpe físico. ¿Rebecca había sugerido el acuerdo prenupcial? Rebecca, ¿que estaba estudiando derecho a tiempo parcial? Rebecca, ¿qué habría sabido sobre los requisitos de presentación? Después de que Alexander colgó, Naomi se quedó mirando su teléfono durante mucho tiempo. Luego llamó a Harrison. Necesito saber más sobre Rebecca, dijo. Creo que podría estar más involucrada en esto de lo que pensábamos. ¿Qué tipo de participación? El tipo que podría explicar por qué ese acuerdo prenupcial nunca se presentó. Harrison se quedó en silencio por un momento. Lo investigaré. Pero señora Williams, necesito que tenga cuidado. Si tiene razón sobre esto, si Rebecca está jugando un juego más largo de lo que nadie se da cuenta, entonces podría estar en más peligro de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que una mujer lo suficientemente inteligente como para manipular la presentación de un acuerdo prenupcial podría ser lo suficientemente inteligente como para manipular muchas otras cosas también. Y si está planeando casarse con un hombre con millones de dólares en activos, es posible que no aprecie a alguien que pueda complicar esos planes. Después de que Harrison colgó, Naomi revisó todas las cerraduras de sus puertas y ventanas. Probablemente estaba siendo paranoica, pero la conversación la había dejado sintiéndose incómoda. Ya no estaba luchando solo por su parte justa del acuerdo de divorcio. Estaba luchando contra dos personas que habían estado planeando esto durante años, que le habían robado sistemáticamente, que habían usado su confianza y su amor como armas contra ella. Pero también estaba aprendiendo algo sobre sí misma. Era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que se había dado crédito y más decidida de lo que había estado en su vida. Alexander pensó que había ganado, pero el juego estaba lejos de terminar. Él sobrellegó un martes por la mañana, entregado por un mensajero que requería su firma. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Harrison y 3 palabras que hicieron que su corazón se detuviera: lo encontramos. Llamó a Harrison de inmediato. Necesito que venga esta tarde, dijo. Y señora Williams, ¿es posible que quiera traer a un amigo? Lo que tengo que mostrarle va a ser significativo. Llamó a su hermana Lauren, quien canceló sus reuniones de la tarde para ir con ella. Se sentaron en la oficina de Harrison. Lauren le tomó la mano mientras el abogado extendía los documentos sobre su escritorio como si estuviera repartiendo cartas. He estado investigando a Rebecca Morris, comenzó, y lo que encontré es extraordinario. Sacó un archivo grueso. Rebecca no es solo la secretaria de Alexander. Es una estudiante de Derecho de 3er año en la Universidad Estatal que se especializa en Derecho de Familia. Ha estado trabajando en la empresa de Alexander durante 3 años, pero también ha estado haciendo prácticas en un bufete de abogados que se ocupa de divorcios. Naomi sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de divorcios? Divorcios de alto patrimonio, específicamente casos donde están involucrados acuerdos prenupciales. Harrison sacó otro documento. Pero aquí está la parte interesante. Rebecca ha estado casada antes, 2 veces, en realidad. ¿Qué? El primer matrimonio fue con un hombre de negocios en Chicago. Duró 2 años, terminó en divorcio. Se fue con la mitad de sus activos, que era considerablemente más de lo que su acuerdo prenupcial debería haber permitido. Lauren le apretó la mano con más fuerza. ¿Cómo es posible? Porque su acuerdo prenupcial tampoco se presentó correctamente. ¿Suena familiar? Harrison sacó más documentos. El segundo matrimonio fue con un promotor inmobiliario en Atlanta. La misma historia.
Acuerdo prenupcial que debería haberlo protegido pero no se presentó correctamente. Ella se quedó con la mitad de todo. La habitación estaba girando. Naomi se agarró a la mano de Lauren, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Está diciendo que Rebecca ha hecho esto antes? Estoy diciendo que Rebecca ha hecho una carrera casándose con hombres ricos, asegurándose de que sus acuerdos prenupciales no tengan ningún valor legal, y luego marchándose con la mitad de sus activos. Pero Alexander no sabe esto. La sonrisa de Harrison era sombría. Alexander cree que está usando a Rebecca para obtener información sobre usted, para ayudar a planificar su estrategia de divorcio. Lo que no se da cuenta es que Rebecca ha estado planeando su propia estrategia todo el tiempo. Sacó un documento más. Esta es la prueba irrefutable. Encontré registros de comunicaciones entre Rebecca y la oficina de Peterson. No comunicaciones sobre su divorcio, sino comunicaciones sobre los procedimientos de presentación de acuerdos prenupciales. Naomi se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de comunicaciones? Preguntas sobre los plazos de presentación, sobre lo que sucede si los acuerdos prenupciales no se presentan correctamente, sobre cómo asegurarse de que los documentos se pierdan en el sistema. El alcance total de lo que había sucedido la golpeó como un golpe físico. Ella se aseguró de que el acuerdo prenupcial no se presentara. Creo que sí. Probablemente convenció a Peterson de que ella se encargaría de la presentación, o de que no era urgente, o encontró alguna otra forma de asegurarse de que nunca sucediera. ¿Pero por qué?, preguntó Lauren. Si quería casarse con Alexander, ¿no querría que el acuerdo prenupcial fuera válido? ¿No la protegería eso a ella también? Harrison negó con la cabeza. No si está planeando divorciarse de él. Un acuerdo prenupcial válido protegería los activos de Alexander de ella, al igual que se suponía que debía protegerlos de Naomi. Pero si el acuerdo prenupcial no es válido, entonces cuando se divorcie de Alexander, obtendrá la mitad de todo, incluido lo que debería haber sido mío, dijo Naomi en voz baja. Exactamente. Al asegurarse de que su acuerdo prenupcial no tuviera valor, se aseguró de que Alexander perdiera la mitad de sus activos con usted. Pero también se aseguró de que cuando se divorcie de él, obtendrá la mitad de lo que le quede. La habitación quedó en silencio durante un largo momento. Entonces Lauren habló. Así que ha estado jugando con ambos. Parece que sí. Ayudó a Alexander a planificar su divorcio de Naomi, asegurándose de que perdiera lo más posible. Y ahora se está posicionando para tomar la mitad de lo que quede. Naomi se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad desde abajo. Todo lo que pensó que sabía sobre los últimos 3 años estaba mal. Alexander no era la mente maestra que pensaba que era. Era solo otra marca en el juego largo de Rebecca. Hay más, dijo Harrison. Encontré registros de Rebecca buscando apartamentos en otras ciudades. Atlanta, Chicago, Phoenix, todos lugares donde no tiene ninguna conexión, donde podría comenzar de nuevo. Está planeando dejarlo. Naomi dijo, creo que está planeando dejarlo de la misma manera que dejó a los demás. Justo después de que finalice el divorcio y haya cobrado su parte de los activos. Naomi se volvió para mirar a Harrison. ¿Qué hacemos con esta información? La usamos. Toda. Presentamos evidencia de que su acuerdo prenupcial nunca fue debidamente registrado, lo que significa que no es válido. Demostramos que Alexander ha estado ocultando activos en empresas fantasma, lo que significa que están sujetos a división. Y probamos que Rebecca ha estado manipulando la situación para su propio beneficio. Eso me ayudará. Señora Williams, según lo que encontré, no solo tiene derecho a la mitad de los activos conocidos. Tiene derecho a la mitad de todo lo que Alexander ha ocultado, más daños y perjuicios por el fraude que ha cometido. Los números que Harrison le mostró la marearon, los negocios, las inversiones, las propiedades inmobiliarias, las cuentas bancarias ocultas. Cuando todo se sumó, Alexander valía casi $10 millones. 5 millones, dijo en voz baja. Posiblemente más, dependiendo de cómo falle el tribunal sobre los cargos de fraude. Ella se sentó de nuevo, sus piernas repentinamente débiles. $5 millones. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Más que suficiente para empezar de nuevo, para construir una nueva vida, para nunca tener que preocuparse por la seguridad de nuevo.
Pero también era más que eso. Era justicia. Era la prueba de que la crueldad de Alexander y la manipulación de Rebecca no serían recompensadas. Era la reivindicación de cada noche que se acostaba despierta preguntándose qué había hecho mal, de cada día que se culpaba a sí misma por no ser suficiente. «¿Cuándo presentamos esto ante el tribunal?», preguntó. «La audiencia final es en 4 semanas, pero quiero intentar algo primero». Harrison se reclinó en su silla. «Quiero ver si Alexander está dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial una vez que se dé cuenta de lo que sabemos». «¿Cree que aceptará eso?». «Creo que una vez que entienda que su acuerdo prenupcial no vale nada, que sus activos ocultos no están tan ocultos y que su novia lo ha estado manipulando desde el principio, podría estar muy motivado para evitar un juicio público». Lauren le apretó la mano de nuevo. «¿Qué pasa con Rebecca? ¿Qué le pasa a ella?». «Eso depende de si podemos probar que saboteó deliberadamente el registro del acuerdo prenupcial. Si podemos, podría enfrentarse a cargos criminales por fraude. Si no podemos, probablemente simplemente pasará a su próximo objetivo». Cuando salieron de la oficina de Harrison, Naomi sintió que caminaba en un sueño. Todo había cambiado en el espacio de 1 hora. Ya no era la esposa desechada, la mujer que había sido superada por un oponente más inteligente. Era una mujer que había sido sistemáticamente defraudada y ahora tenía la evidencia para probarlo. «¿Estás bien?», preguntó Lauren mientras caminaban hacia sus autos. «No lo sé», dijo Naomi con sinceridad. «Siento que debería estar feliz, pero sobre todo me siento vacía. Has pasado por mucho. Esto es solo el comienzo para recuperar tu vida». Esa noche, Naomi se sentó en su cocina con una copa de vino, mirando fijamente los documentos que Harrison le había dado. La evidencia era abrumadora, condenatoria y completamente reivindicatoria, pero no podía sacudirse la sensación de que todavía faltaba algo. Sonó su teléfono. El nombre de Alexander apareció en la pantalla. «Hola», respondió ella. «Naomi, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo». Su voz sonaba diferente, tensa, preocupada. «¿Qué es? ¿Me has estado investigando? ¿Has contratado a alguien para que investigue mis finanzas?». Ella vaciló. Harrison le había advertido que tuviera cuidado de no revelar lo que habían encontrado hasta que estuvieran listos para presentarlo ante el tribunal. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque he estado recibiendo algunas llamadas extrañas, preguntas sobre registros comerciales, sobre títulos de propiedad. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre mí. Tal vez es solo rutina». «¿No tienes auditorías a veces?». «Esto no es una auditoría. Esto es algo más». Se quedó callado por un momento. «Naomi, si estás planeando algo, si crees que puedes luchar contra el acuerdo prenupcial, necesitas entender que no puedes ganar. Tuve a los mejores abogados, el mejor consejo. Ese acuerdo prenupcial es inquebrantable. Si tú lo dices. Hablo en serio. No gastes tu dinero en abogados que te van a dar falsas esperanzas. Acepta el acuerdo, quédate con la casa y sigue adelante con tu vida». Después de que colgó, Naomi se sentó en la cocina oscura pensando en la conversación. Alexander estaba preocupado. Por primera vez desde que comenzó todo este proceso, estaba realmente preocupado. Y si Alexander estaba preocupado, significaba que estaba empezando a darse cuenta de que tal vez su plan no era tan perfecto como él pensaba. Tal vez era hora de que aprendiera lo imperfecto que realmente era. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de preparativos legales y planificación estratégica. Harrison había reunido un equipo de investigadores, contadores forenses y expertos legales, todos trabajando para construir el caso más sólido posible. Naomi se encontró en el centro de todo, revisando documentos, proporcionando información y observando cómo el verdadero alcance del engaño de Alexander se hacía evidente. Los activos ocultos eran asombrosos. Más allá de las propiedades e inversiones obvias, había cuentas offshore, tenencias de criptomonedas e intereses comerciales que abarcaban varios estados. Alexander había estado planeando este divorcio durante años, trasladando sistemáticamente los activos fuera de su alcance. Pero había cometido un error crucial. Confió en Rebecca. «He estado monitoreando las actividades de Rebecca», le dijo Harrison durante una de sus reuniones.
Ha estado muy ocupada últimamente, reuniéndose con agentes de bienes raíces, hablando con asesores financieros, incluso consultando con abogados de divorcio. Se está preparando para su propio divorcio. Eso parece. También ha estado haciendo muchas preguntas sobre la protección de activos y la banca offshore. Creo que está planeando usar los propios métodos de Alexander en su contra. Naomi casi sintió lástima por Alexander. Casi. ¿Qué pasa con los cargos criminales contra Rebecca? He estado trabajando con la fiscalía. Están interesados, pero quieren ver cómo se desarrolla nuestro caso civil primero. Si podemos probar que saboteó deliberadamente el registro del acuerdo prenupcial, considerarán cargos de fraude. 3 semanas antes de la audiencia final, Naomi recibió una llamada que lo cambió todo. Señora Williams, soy la detective Sara Martínez de la Unidad de Delitos Financieros. Necesito hablar con usted sobre Rebecca Morris. Se reunieron en una cafetería en el centro. La detective parecía más una profesora universitaria que una policía con sus gafas de montura metálica y su traje conservador. Hemos estado investigando a la señora Morris durante varios meses, dijo Martínez. Su patrón de comportamiento llamó nuestra atención después de su segundo divorcio. Cuando su abogado nos contactó, confirmó lo que sospechábamos. ¿Qué sospechaban? Que Rebecca Morris está ejecutando un sofisticado esquema de fraude matrimonial. Se enfoca en hombres ricos, se asegura de que sus acuerdos prenupciales sean legalmente inválidos y luego toma la mitad de sus activos en el divorcio. Martínez sacó un expediente. La hemos rastreado durante al menos 10 años. Ha habido al menos 5 matrimonios, posiblemente más. Usa diferentes nombres, diferentes antecedentes, pero el patrón es siempre el mismo. 5 matrimonios de los que tenemos conocimiento. Es muy buena para crear nuevas identidades, nuevas historias. Para cada esposo, ha sido una persona diferente con un pasado diferente. Las implicaciones fueron asombrosas. Entonces, Alexander no sabe quién es realmente. Alexander no sabe nada sobre ella. La mujer con la que cree que se va a casar no existe. Martínez le mostró fotografías, documentos, evidencia de las otras identidades de Rebecca Stevens, que se había casado con un ejecutivo tecnológico en Seattle, Rebecca Johnson, que se había divorciado de un ejecutivo petrolero en Houston, Rebecca Davis, que se había quedado con la mitad de la fortuna del dueño de una cadena de restaurantes en Denver. Ha estado haciendo esto durante una década, dijo Naomi, mirando fijamente las fotos. ¿Cómo es que nadie la ha atrapado? Es muy cuidadosa. Nunca permanece en un lugar el tiempo suficiente para establecer un patrón. Siempre utiliza procedimientos legales legítimos, por lo que técnicamente no está infringiendo ninguna ley. Y se enfoca en hombres que están demasiado avergonzados para admitir que han sido estafados. Pero lo del acuerdo prenupcial, ahí es donde cruzó la línea. Sabotear deliberadamente documentos legales es fraude. Solo necesitamos probar que lo hizo. La detective se inclinó hacia adelante. Necesito preguntarle algo, señora Williams. ¿Está dispuesta a ayudarnos a atraparla? ¿Qué quiere decir? Queremos montar una operación encubierta. Queremos atrapar a Rebecca en el acto de admitir lo que ha hecho. Pero necesitamos a alguien en quien confíe, alguien en quien pueda confiar. Naomi se rió amargamente. Ella no confía en mí. Se está acostando con mi esposo. En realidad, creemos que podría estar más dispuesta a hablar con usted de lo que cree. Nuestro perfil psicológico sugiere que está orgullosa de lo que ha hecho. Podría disfrutar revelando su astucia a alguien a quien cree que ha vencido. La idea era aterradora y atractiva al mismo tiempo. ¿Qué tendría que hacer? Llevar un micrófono, reunirse con ella, intentar que admita haber saboteado el registro del acuerdo prenupcial, y si lo hace, entonces la arrestamos por fraude, conspiración y una docena de otros cargos, y usted obtiene su justicia. Esa noche, Naomi llamó a Harrison para discutir la propuesta de la detective. Es arriesgado, dijo. Si Rebecca sospecha algo, podría desaparecer. Perderíamos nuestra oportunidad de procesarla. Pero si no lo intentamos, simplemente le hará esto a otra persona. Eso no es su responsabilidad, señora Williams. ¿No lo es? Tengo la oportunidad de detenerla. Si no lo hago y ella destruye otro matrimonio, otra vida, ¿cómo puedo vivir con eso?
Harrison se quedó callado por un largo momento. Si decide hacer esto, quiero seguridad adicional. Quiero vigilancia, planes de respaldo y una forma de sacarla si las cosas salen mal. ¿Crees que es peligrosa? Creo que está desesperada, y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. 2 días después, Naomi se encontró en una camioneta de vigilancia siendo equipada con un micrófono por la detective Martínez. El plan era simple: llamaría a Rebecca y le pediría reunirse, alegando que quería hablar sobre la casa y la transición. Durante la conversación, trataría de que Rebecca admitiera su papel en la situación del acuerdo prenupcial. Recuerde, dijo Martínez mientras probaba el equipo de grabación, no presione demasiado. Deje que ella hable. Las personas como Rebecca generalmente no pueden resistirse a presumir de su astucia. Las manos de Naomi temblaban mientras marcaba el número de Rebecca. Hola, soy Rebecca. Rebecca, soy Naomi Williams. Me preguntaba si podríamos reunirnos a tomar un café. Hubo una pausa. Oh, hola Naomi. Eso es inesperado. Sé que es incómodo, pero quería hablar contigo sobre algunas cosas. Sobre la casa, sobre Alexander, sobre cómo avanzamos a partir de aquí. No estoy segura de que sea una buena idea. Por favor. Ya no estoy enojada. Solo quiero entender lo que pasó, cómo llegamos aquí. Creo que podría ayudarme a encontrar un cierre. Otra pausa. Está bien, supongo que podríamos reunirnos. Hay una cafetería en la quinta calle cerca del juzgado. ¿La conoces? La encontraré. ¿Qué te parece mañana por la tarde? De acuerdo. ¿A las 2? Perfecto. Y Rebecca, gracias por aceptar esto. Sé que es incómodo. Está bien. Te veo mañana. Después de colgar, Naomi se sentó en la camioneta con el corazón latiendo con fuerza. En menos de 24 horas, estaría sentada frente a la mujer que había destruido su matrimonio, robado a su esposo y manipulado toda su vida. Pero esta vez, estaría preparada. Esta vez, ella sería la que tendría el plan secreto. Esta vez, ella sería la que tendría el control. La cafetería estaba llena con la hora del almuerzo, el sonido de la conversación y el tintineo de los platos proporcionaba la cobertura perfecta para su reunión. Naomi llegó temprano, eligiendo una mesa de esquina donde el equipo de vigilancia pudiera monitorear todo claramente. Pidió un café que no quería y esperó, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Rebecca llegó exactamente a tiempo, luciendo tan serena y segura como siempre. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de Naomi, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía una mujer que tenía todo lo que quería. Naomi, dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. Esto es inesperado. Gracias por venir, dijo Naomi, tratando de mantener su voz firme. No estaba segura de que vendrías. Tengo que admitir que tengo curiosidad por saber de qué quieres hablar. La sonrisa de Rebecca era cortés pero cautelosa. Alexander mencionó que has estado pasando por un momento difícil con el divorcio. Ha sido difícil, admitió Naomi. 12 años de matrimonio y de repente se acaba. Todavía estoy tratando de entender lo que pasó. Estas cosas pasan, dijo Rebecca encogiéndose de hombros. Las personas se distancian. Alexander y yo simplemente conectamos. Ya sabes, tenemos más en común. ¿Cómo qué? Bueno, los negocios para empezar. Entiendo su trabajo de una manera que, quiero decir, estoy segura de que lo intentaste, pero nunca estuviste realmente involucrada en el lado financiero de las cosas, ¿verdad? La condescendencia en su voz era sutil, pero inconfundible. Naomi se obligó a sonreír. Tienes razón. Confié en que Alexander se encargaría de todo eso. Tal vez fue un error. No fue un error, dijo Rebecca, inclinándose ligeramente hacia adelante. Fue solo ingenuo. En el mundo de hoy, tienes que protegerte. Tienes que pensar en el futuro. ¿Es eso lo que hiciste? Pensar en el futuro. Los ojos de Rebecca se agudizaron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Bueno, debes haber sabido que Alexander estaba casado cuando comenzaste a trabajar para él.
Debes haber sabido que involucrarte con él sería complicado. No planeé que esto sucediera, dijo Rebecca. Pero algo en su tono sugería lo contrario. Simplemente se desarrolló naturalmente. ¿Cuándo comenzó la relación? Rebecca revolvió su café, considerando la pregunta. Hace unos 18 meses, tal vez un poco más. Alexander era tan infeliz en casa, tan frustrado con su matrimonio. Necesitaba a alguien que lo entendiera. ¿Y tú lo entendiste? Entendí lo que necesitaba. Apoyo, aprecio, alguien que pudiera ver su potencial. La voz de Rebecca se estaba volviendo más segura ahora, más animada. Alexander es brillante, pero estaba siendo retenido. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a planificar el futuro. ¿Qué tipo de planes? ¿Planes de negocios? ¿Planes financieros? Tenía tantas ideas, pero estaba preocupado por cómo un divorcio podría afectar sus activos. Hablamos mucho sobre eso. Naomi sintió que su pulso se aceleraba. ¿Hablaste sobre el divorcio? Bueno, era obvio que las cosas tampoco estaban funcionando contigo. Alexander era miserable. Se merecía algo mejor. Entonces, ¿lo ayudaste a planificar el divorcio? Rebecca asintió, entusiasmada con el tema. Lo ayudé a entender sus opciones. Estoy estudiando derecho, ya sabes. Pude darle consejos sobre la protección de activos, sobre los acuerdos prenupciales, sobre cómo estructurar las cosas para minimizar sus pérdidas. Eso fue inteligente de tu parte. Fue necesario. Alexander había trabajado tan duro para construir su riqueza. No debería tener que perder la mitad solo porque su matrimonio no funcionó. Naomi se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz casual. El acuerdo prenupcial debió haber sido un alivio para él. ¿Oh, lo fue? Estaba tan preocupado por las implicaciones financieras del divorcio. Pero una vez que tuvimos el acuerdo prenupcial en su lugar, se sintió mucho más seguro. ¿Estuviste involucrada en eso? En el acuerdo prenupcial. La sonrisa de Rebecca era de autosatisfacción. Lo ayudé a entender el proceso. Incluso coordiné con su abogado para asegurarme de que todo se manejara correctamente. Señor Peterson. Sí, Peterson es bueno, pero está muy ocupado. Ayudé a asegurarme de que todo el papeleo se presentara correctamente, de que se cumplieran todos los plazos. Alexander estaba muy agradecido. La boca de Naomi se secó. Tú te encargaste de la presentación. Me aseguré de que todo estuviera atendido. Alexander tenía mucho en su plato y quería ayudar en lo que pudiera. Eso fue muy considerado de tu parte, Rebecca sonrió. Me gusta ser útil, y entendí lo importante que era hacer todo bien. Un pequeño error, un plazo incumplido, y todo el acuerdo prenupcial podría no valer nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Naomi sintió que toda la cafetería se había quedado en silencio, aunque el ruido de fondo continuó sin cambios. No valer nada, repitió. Oh, sí, los acuerdos prenupciales son complicados. Tienen que presentarse dentro de un cierto periodo de tiempo o no son ejecutables. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero tú te aseguraste de que se presentara correctamente. La sonrisa de Rebecca parpadeó por un momento. Por supuesto, me aseguré de que se manejara exactamente de la manera en que debía manejarse. La forma en que lo dijo, el sutil énfasis en exactamente de la manera en que debía manejarse, envió un escalofrío por la columna vertebral de Naomi. Alexander tiene suerte de tenerte, dijo Naomi con cuidado, alguien que entiende el sistema legal que puede ayudarlo a navegar por estas situaciones complicadas. ¿Tiene suerte?, coincidió Rebecca. Y él lo sabe. Estamos planeando casarnos tan pronto como su divorcio finalice. Eso es maravilloso. Tendrán una hermosa vida juntos. Lo haremos. Alexander ya está hablando de expandir sus intereses comerciales, tal vez comprar algunas propiedades en el extranjero. Tiene sueños tan grandes, y estarás allí para ayudarlo a alcanzarlos. La sonrisa de Rebecca era radiante. Estaré allí para lo que necesite. Eso es lo que hacen los compañeros el uno por el otro. Hablaron durante otros 20 minutos, Rebecca se volvió cada vez más segura, más dispuesta a compartir detalles sobre su relación con Alexander, sus planes para su futuro, su papel en la protección de sus activos.
Con cada revelación, Naomi sintió el micrófono contra su piel, grabando cada palabra, cada admisión, cada pieza de evidencia que destruiría la vida cuidadosamente construida de Rebecca. Finalmente, Rebecca miró su reloj. Me tengo que ir. Alexander y yo tenemos planes para cenar. Por supuesto. Gracias por reunirte conmigo. Esto ha sido esclarecedor. Me alegro de que hayamos podido hablar. Espero que puedan encontrar algo de paz con cómo salieron las cosas. Cuando Rebecca recogió su bolso y se levantó para irse, se detuvo y miró a Naomi. Sabes, casi siento lástima por ti, dijo. Tuviste 12 años con un hombre como Alexander, y nunca realmente apreciaste lo que tenías. Nunca entendiste su potencial, nunca apoyaste sus ambiciones. Si hubieras sido una mejor esposa, tal vez las cosas habrían sido diferentes. La crueldad en sus palabras fue asombrosa. Pero Naomi solo sonrió. Probablemente tengas razón, dijo. Supongo que simplemente no fui lo suficientemente inteligente para ver lo que estaba justo frente a mí. Bueno, vive y aprende, dijo Rebecca encogiéndose de hombros. Cuídate, Naomi. Después de que se fue, Naomi se quedó sentada en la mesa durante varios minutos más, con las manos temblando mientras buscaba su taza de café. Lo había hecho. Había logrado que Rebecca admitiera haber manejado el registro del acuerdo prenupcial, haber coordinado con Peterson, haber asegurado de que todo se manejara exactamente de la manera en que debía manejarse. La detective Martínez apareció en su mesa en cuestión de minutos. ¿Cómo lo hice?, preguntó Naomi. Lo hiciste perfectamente. Tenemos todo lo que necesitábamos. ¿Qué pasa ahora? Ahora arrestamos a Rebecca Morris por fraude, conspiración y una docena de otros cargos. Y te preparas para tu día en la corte. Mientras salían de la cafetería juntas, Naomi sintió una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había obtenido su justicia, pero ¿a qué costo? Su matrimonio todavía había terminado. Su vida todavía estaba en ruinas. Y todavía era la mujer que había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado ciega para ver lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Pero también era la mujer que había luchado, que había descubierto la verdad, que se había asegurado de que se hiciera justicia. Eso tenía que contar para algo. La sala del tribunal estaba llena. Se había corrido la voz sobre el caso, el fraude del acuerdo prenupcial, el esquema de matrimonio bígamo, los activos ocultos, y los medios de comunicación habían descendido como buitres. Naomi se sentó en la mesa del demandante con Harrison, observando cómo Alexander y Peterson entraban desde el otro lado de la sala. Alexander se veía terrible. Su arrogancia confiada habitual había desaparecido, reemplazada por los hombros encorvados y la expresión preocupada de un hombre que se había dado cuenta de que estaba en serios problemas. Peterson se veía aún peor, su rostro gris por el estrés y el agotamiento. ¿Dónde está Rebecca?, le susurró Naomi a Harrison. Bajo custodia, respondió. Fue arrestada ayer por la noche. Fraude, conspiración, robo de identidad y media docena de otros cargos. No saldrá bajo fianza. La jueza Patricia Endris entró en la sala del tribunal, sus túnicas negras ondeando detrás de ella como alas. Era conocida por ser dura pero justa, alguien que no toleraba tonterías de ninguno de los lados. Este es el asunto de Williams contra Williams, anunció. Procedimientos finales de divorcio. Señor Harrison, puede presentar su caso. Lo que siguió fueron 3 horas de testimonio devastador. Harrison expuso metódicamente la evidencia, el acuerdo prenupcial no registrado, los activos ocultos, las empresas fantasma, los registros comerciales fraudulentos. Mostró cómo Alexander había robado sistemáticamente a su propia esposa, utilizando su confianza y su amor como armas contra ella. Pero la verdadera bomba llegó cuando reprodujo la grabación de la cafetería. La voz de Rebecca llenó la sala del tribunal, segura y autosatisfecha mientras describía su papel en el manejo del registro del acuerdo prenupcial. El jurado escuchó en silencio atónito mientras hablaba de asegurarse de que todo se hiciera exactamente de la manera en que debía hacerse. Cuando terminó la grabación, la sala del tribunal estalló en susurros. La jueza Endris exigió orden, pero incluso ella parecía conmovida por lo que había escuchado. Señor Peterson, dijo, necesito preguntarle directamente. El acuerdo prenupcial en este caso fue debidamente registrado ante el tribunal.
Peterson se levantó lentamente, con el rostro ceniciento. Su señoría, yo creía que había sido presentado. La señora Morris me aseguró que ella se encargaría de la presentación. Entonces, ¿está diciendo que delegó la presentación de un documento legal crucial a una secretaria? Lo era. Ella dijo que estaba familiarizada con el proceso. Ella se ofreció a ayudar, y usted no hizo un seguimiento. ¿No verificó que la presentación se hubiera completado? El silencio de Peterson fue respuesta suficiente. Señor Peterson, en mis 30 años en el banquillo, nunca he visto una negligencia tan flagrante del deber profesional. Tendrá noticias del Colegio de Abogados del Estado sobre este asunto. Se volvió hacia Alexander, que estaba desplomado en su silla como un globo desinflado. Señor Williams, ¿tiene algo que decir sobre este procedimiento? Alexander se levantó lentamente. Miró a Naomi por primera vez desde que comenzó la audiencia. Sus ojos se llenaron con algo que podría haber sido arrepentimiento. Su señoría, yo pensé que estaba protegiendo mis activos. Pensé que estaba siendo inteligente. No sabía que que el señor Williams me estaba usando. ¿Me estaba mintiendo? Estaba planeando quitarme todo lo que tenía. La expresión de la jueza se suavizó ligeramente. Señor Williams, ciertamente fue víctima de la señora Morris, pero eso no excusa su comportamiento hacia su esposa. Ocultó activos. Transfirió propiedades fraudulentamente e intentó usar un acuerdo prenupcial para robar a la mujer que había sido su compañera durante 12 años. Revolvió entre los papeles de su escritorio, luego miró a ambas partes. Aquí está mi fallo. Primero, el acuerdo prenupcial en este caso es completamente inválido debido a la presentación incorrecta. Segundo, todos los activos adquiridos durante el matrimonio están sujetos a una distribución equitativa. Tercero, el señor Williams deberá pagar daños y perjuicios a la señora Williams por la transferencia fraudulenta de activos. Hizo una pausa, mirando directamente a Alexander. Señor Williams, su comportamiento en este caso ha sido reprensible. Engañó sistemáticamente a su esposa, robó su herencia e intentó usar documentos fraudulentos para privarla de su parte legítima de los bienes conyugales. El tribunal otorga a la señora Williams el 60% de todos los bienes conyugales, más su herencia completa, más daños y perjuicios por valor de $500,000. Los números eran asombrosos. Cuando todo se calculó, Naomi se iría con más de $6 millones. Pero la jueza no había terminado. Además, señor Williams, deberá pagar todos los honorarios legales de la señora Williams, todos los costos judiciales y todos los gastos de investigación. También se le exigirá que entregue todos los activos ocultos al tribunal dentro de los 30 días para su distribución adecuada. El abogado de Alexander se inclinó para susurrarle algo, pero Alexander simplemente negó con la cabeza. Parecía derrotado, roto, como un hombre que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Señora Williams, dijo la jueza, dirigiéndose a Naomi. Quiero felicitarla por su valentía al presentar este caso. Lo que le hicieron fue desmesurado, y espero que este fallo le proporcione alguna medida de justicia. Cuando cayó el mazo, Naomi sintió una ola de emociones que la inundaron, alivio, reivindicación, tristeza y sí, una medida de satisfacción. Había luchado contra personas que intentaron destruirla, y había ganado. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros se arremolinaron a su alrededor. Harrison la guió a través de la multitud, pero no antes de que escuchara a uno de ellos gritar una pregunta a Alexander. Señor Williams, ¿tiene algún comentario sobre el arresto de su novia? La respuesta de Alexander fue apenas audible. Ella no es mi novia. No sé quién es. En el coche después, Naomi se sentó en silencio, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Ahora era una mujer rica, más rica de lo que jamás había soñado. Podría comprar una casa en cualquier lugar, viajar por el mundo, no volver a trabajar si no quería. Pero también era una mujer cuyo matrimonio había sido destruido, cuya confianza había sido destrozada, cuya vida había sido puesta patas arriba por personas a las que había amado y en las que había confiado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Harrison. No lo sé, dijo honestamente. Vacía, creo. Como si hubiera estado luchando durante tanto tiempo que no sé qué hacer ahora que ha terminado. Va a llevar tiempo procesar todo.
Pero deberías estar orgullosa de lo que has logrado. No solo ganaste tu caso, ayudaste a detener a un depredador que estaba destruyendo vidas. Eso era cierto. Según el detective Martínez, el arresto de Rebecca ya había provocado el contacto de víctimas en otros estados. Se enfrentaría a cargos en múltiples jurisdicciones, y sus días de aprovecharse de hombres desprevenidos habían terminado. ¿Qué le pasa a Alexander?, preguntó Naomi. Tendrá que reconstruir su vida con lo que quede después de la división de activos. No será fácil, pero sobrevivirá. Y Rebecca se enfrenta a una seria pena de prisión, robo de identidad, fraude, conspiración. Estará fuera por mucho tiempo. Cuando llegaron a la casa de Naomi, su casa ahora libre de cargas, sintió una extraña sensación de cierre. El edificio que había sido un símbolo de sus pérdidas ahora era verdaderamente suyo, junto con la libertad de decidir qué hacer con él. Podría conservarlo, venderlo, renovarlo o quemarlo si quisiera. Por primera vez en meses, la elección era totalmente suya, y eso se sentía como una victoria suficiente. 6 meses después, Naomi estaba de pie en el balcón de su nuevo ático, contemplando el horizonte de la ciudad. La vista era impresionante. Podía ver el río, el distrito del centro y las colinas más allá. Era el tipo de apartamento con el que solo había soñado vivir, pero ahora era suyo. El acuerdo de divorcio lo había cambiado todo. Con más de $6 millones en activos, había podido comprar el ático directamente, invertir en una cartera diversificada y aún tener suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida. Más importante aún, había podido comenzar de nuevo por completo, construyendo una nueva vida en sus propios términos. Había dejado su trabajo en la firma de marketing y había comenzado su propia empresa de consultoría, esta vez con toda la documentación legal adecuada a su nombre. Viajó a Europa, tomó clases de cocina, aprendió a navegar. Se había reconectado con viejos amigos, había hecho nuevos y había descubierto partes de sí misma que había olvidado que existían. La casa en los suburbios se había vendido, y las ganancias se sumaron a su ya considerable riqueza. Sintió nostalgia al entregar las llaves a los nuevos propietarios, solo alivio de que otro capítulo de su antigua vida finalmente se cerrara. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Lauren. ¿Cena esta noche? Quiero escuchar sobre tu cita con el médico. Naomi sonrió. Había estado saliendo de nuevo lentamente y con cuidado, pero saliendo al fin y al cabo. El Dr. Marcus Chen era un cardiólogo que había conocido en una recaudación de fondos benéfica, amable, inteligente y refrescante sobre sus intenciones. Habían estado saliendo durante 2 meses y, aunque no estaba lista para nada serio, estaba disfrutando de la compañía de un hombre que la trataba con respeto y afecto genuinos. Estaba a punto de responder al mensaje de texto de Lauren cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Hola, señora Williams. Soy el detective Martínez. Quería informarle sobre el caso de Rebecca Morris. El estómago de Naomi se tensó. Intentó dejar atrás toda esa situación, pero los procedimientos legales se habían prolongado durante meses. ¿Cuáles son las noticias? Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad, 15 años en prisión federal, más restitución a todas sus víctimas. Estará en sus 50 cuando salga. Y la restitución, no le queda mucho para devolver. La mayor parte de lo que robó se gastó en mantener su estilo de vida. Pero lo poco que tiene se dividirá entre sus víctimas. Naomi sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero no podía deshacer el daño que Rebecca había causado a tantas vidas. Hay algo más, continuó Martínez. Ella quiere reunirse contigo. ¿Qué? Ella ha solicitado una reunión. Dice que quiere disculparse, explicarse. No tiene que aceptar, por supuesto, pero pensé que debería saberlo. Naomi estuvo en silencio durante un largo momento. ¿Por qué querría hacer eso? Honestamente, creo que finalmente se ha dado cuenta del alcance de lo que ha hecho. Ha estado bajo custodia durante 6 meses con mucho tiempo para pensar. Tal vez esté genuinamente arrepentida. O tal vez todavía esté tratando de manipular a la gente. Eso también es posible. La decisión es totalmente suya. Después de que Martínez colgó, Naomi se quedó en el balcón pensando en la solicitud. Parte de ella sentía curiosidad por lo que Rebecca podría tener que decir,
Pero una parte más grande de ella solo quería dejar el pasado en el pasado. Se salvó de tener que decidir por otra llamada telefónica. Esta vez, fue Harrison. Naomi, tengo noticias sobre Alexander. ¿Qué le pasa? Se ha declarado en bancarrota. Los honorarios legales, el acuerdo, la pérdida de sus activos ocultos, todo le ha alcanzado. Lo ha perdido todo. Debería haberse sentido satisfecha con la noticia, pero en cambio se sintió extrañamente vacía. ¿Dónde está viviendo? Pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Está trabajando para uno de sus antiguos competidores haciendo ventas. Es un paso significativo hacia abajo de donde estaba, y está solo hasta donde yo sé. Se dice que ha estado tratando de reconstruir su vida, pero ha sido difícil. Su reputación en la comunidad empresarial está prácticamente destruida. Después de que Harrison colgó, Naomi pensó en Alexander viviendo en un pequeño apartamento, trabajando en un trabajo que probablemente odiaba, tratando de reconstruir desde la nada. Era lo que se merecía, se dijo. Había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Pero no podía sacudirse la imagen de él sentado solo en ese apartamento, probablemente preguntándose cómo su vida había salido tan mal. Esa noche, cenó con Lauren en un restaurante de lujo en el centro. Su hermana se veía radiante. Recientemente se había comprometido con su novio de mucho tiempo, y la felicidad era evidente en cada gesto. Entonces, cuéntame sobre el médico, dijo Lauren durante los aperitivos. ¿Te estás enamorando de él? Me gusta, dijo Naomi con cuidado. Es amable, inteligente, estable, todo lo que Alexander no era, pero no estoy segura de estar lista para nada serio. Todavía estoy averiguando quién soy ahora, qué quiero de la vida. Eso es saludable. Has pasado por mucho. Fueron interrumpidas por una conmoción en el bar. Un hombre estaba discutiendo con el camarero, su voz se hacía cada vez más fuerte y agresiva. Naomi miró y sintió que su estómago se caía. Era Alexander. Se veía terrible, más delgado de lo que recordaba, su ropa arrugada, su cabello descuidado. Estaba claramente borracho, agitando su tarjeta de crédito al camarero, que estaba negando con la cabeza. Lo siento, señor, pero esta tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otra forma de pago? Eso es imposible, farfulló Alexander. Hay dinero en esa cuenta. Tiene que haberlo. Señor, voy a tener que pedirle que se vaya. Alexander miró alrededor del restaurante salvajemente, y sus ojos se encontraron con los de Naomi. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro a través de la concurrida habitación. Entonces su rostro se derrumbó, y tropezó hacia la salida. ¿Era ese? Comenzó Lauren. Sí, dijo Naomi en voz baja. Ese era Alexander. Se quedaron en silencio por un momento, el ambiente de la noche cambió por completo. ¿Quieres irte? Preguntó Lauren. No, dijo Naomi con firmeza. Quiero terminar mi cena y disfrutar de mi noche. Los problemas de Alexander ya no son mis problemas. Pero mientras continuaban su comida, no podía sacudirse la imagen del rostro de Alexander cuando la había visto, la derrota, la humillación, el completo colapso de todo lo que una vez había sido. Había obtenido su venganza. Había ganado completa, total y públicamente. Alexander lo había perdido todo, y ella había ganado más de lo que jamás había soñado. Entonces, ¿por qué no se sentía mejor? Más tarde esa noche, sola en su ático, volvió a estar en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar de ahí, Alexander probablemente estaba sentado en su pequeño apartamento, preguntándose cómo su vida se había derrumbado tan por completo. Rebecca estaba en una prisión federal, enfrentando 15 años tras las rejas. Y ella estaba aquí en su hermosa casa con más dinero del que podría gastar en toda su vida. Ella había ganado. Había conseguido todo por lo que había luchado. Pero ganar, se dio cuenta, no era lo mismo que curarse, y la venganza, por justificada que fuera, no podía llenar el agujero que la traición había dejado en su corazón. Aún así, mientras contemplaba la ciudad que se extendía debajo de ella, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No para la reconciliación, no para que el pasado se deshiciera, sino para el futuro que estaba construyendo para sí misma. Mañana, almorzaría con el Dr. Chen.
La semana que viene, volaría a París para un largo fin de semana. El mes que viene, comenzaría la organización sin fines de lucro que había estado planeando, utilizando su riqueza para ayudar a otras mujeres que habían sido abusadas financieramente por sus cónyuges. Había perdido un matrimonio, pero se había ganado a sí misma, y al final, eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Un año después, Naomi estaba de pie en el podio del gran salón de baile en el Marriott, mirando a una audiencia de 200 mujeres. La primera conferencia anual Reclama tu Poder estaba superando todas sus expectativas. Mujeres de todo el país habían venido a aprender sobre la independencia financiera, los derechos legales y la recuperación del abuso financiero. Cuando comencé esta fundación, dijo en el micrófono, pensé que solo estaba tratando de ayudar a otras mujeres a evitar lo que me sucedió a mí. Pero lo que descubrí es que todas somos más fuertes de lo que pensamos. Todas somos capaces de reconstruir, de contraatacar, de reclamar nuestro poder. El aplauso fue atronador. En la audiencia, podía ver mujeres que habían pasado por experiencias similares, mujeres que habían sido engañadas, estafadas, manipuladas y dejadas sin nada. Pero estaban aquí ahora, aprendiendo, creciendo, contraatacando. Después de su discurso, se le acercó una joven con lágrimas en los ojos. Señora Williams, quería darle las gracias. Mi esposo estaba ocultando activos, preparándose para divorciarse de mí y dejarme sin nada. Pero escuché sobre su historia, y contraté a un abogado. Encontramos todo lo que estaba ocultando. Estoy recibiendo la mitad de todo, más daños y perjuicios. Usted me salvó la vida. Historias como esta se habían vuelto comunes durante el último año. La fundación que Naomi había comenzado, Phoenix Rising, había ayudado a docenas de mujeres a descubrir activos ocultos, impugnar acuerdos prenupciales fraudulentos y reconstruir sus vidas después del abuso financiero. Había contratado a un equipo de abogados, investigadores y consejeros, todos dedicados a ayudar a las mujeres que se encontraban en situaciones similares a las que ella había experimentado. Pero la fundación no se trataba solo de ayuda legal, se trataba de empoderamiento, de enseñar a las mujeres a confiar en sus instintos, a hacer preguntas, a no volver a firmar documentos que no entendían o con los que no estaban de acuerdo. Cuando la conferencia estaba llegando a su fin, Naomi sintió una mano en su hombro. Se giró para ver al doctor Marcus Chen, todavía con su bata quirúrgica del hospital. Lo siento, llego tarde, dijo, besando su mejilla. La cirugía se prolongó. ¿Cómo fue? Mejor de lo que esperaba, dijo, sonriéndole. Su relación se había profundizado durante el último año, construida sobre la honestidad, el respeto mutuo y los valores compartidos. Él apoyaba su trabajo con la fundación, a menudo donando su tiempo para proporcionar servicios médicos a las mujeres que no podían pagar la atención médica durante sus divorcios. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Lo que has construido aquí, lo que estás haciendo por estas mujeres, es increíble. Mientras salían juntos del hotel, el teléfono de Naomi sonó con un mensaje de texto de Lauren. Vi la cobertura de noticias de tu conferencia. Eres increíble. No puedo esperar a verte en la cena del domingo. Las cenas de los domingos con Lauren y su prometido se habían convertido en una tradición semanal. Era agradable tener tiempo en familia de nuevo, sentirse conectada con personas que la amaban incondicionalmente. Iban caminando hacia el coche de Marcus cuando Naomi notó una figura familiar sentada en un banco al otro lado de la calle. Por un momento, pensó que estaba imaginando cosas, pero no, definitivamente era Alexander. Se veía mejor que en el restaurante hace un año, más limpio, más arreglado, aunque todavía lejos del hombre de negocios pulido que una vez había sido. Estaba observando el hotel, observando a las mujeres que salían de la conferencia, y cuando la vio, se levantó lentamente. ¿Es ese?, preguntó Marcus, siguiendo su mirada. Sí, dijo. Ese es Alexander. ¿Quieres que llame a seguridad? No, está bien. Alexander cruzó la calle lentamente, con las manos en los bolsillos, su expresión incierta. Cuando llegó a ellos, se detuvo a unos metros de distancia. Hola, Naomi, dijo en voz baja. Alexander. Ella mantuvo su voz neutral. ¿Qué estás haciendo aquí? Vi la cobertura de noticias de tu conferencia. Necesitaba ver lo que habías construido. Estudió su rostro, buscando señales de manipulación, de agendas ocultas,
pero todo lo que vio fue a un hombre que parecía genuinamente humillado por la vida. Es impresionante, continuó. Lo que estás haciendo, ayudando a otras mujeres. Es un trabajo importante. Gracias. Se quedaron en un silencio incómodo por un momento. Entonces Alexander volvió a hablar. Vine aquí para disculparme, no para pedir nada, no para tratar de explicarme, solo para decir que lo siento por todo, por las mentiras, los engaños, los robos, por tratarte como si no importaras, por estar tan ciego a lo que tenía que lo tiré todo por la borda. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. También quería agradecerte, dijo. Agradecerte por exponer a Rebecca, por detenerla. Descubrí después de que fue arrestada que yo no era su primera víctima. Habría destruido otras vidas si no la hubieras atrapado. Naomi asintió lentamente. Ella eligió su camino, al igual que tú elegiste el tuyo. Lo hice, y estoy viviendo con las consecuencias. Miró alrededor a la ciudad, a la vida que había construido. Pero tú, convertiste lo que te sucedió en algo positivo. Estás ayudando a la gente. Estás haciendo la diferencia. Estoy tratando de... Estás teniendo éxito. Estuvo callado por un momento. Debería irme. Solo quería que supieras que veo lo que has logrado, y estoy orgulloso de ti. Sé que ya no tengo derecho a decir eso, pero lo estoy. Se volvió para irse, luego se detuvo. Por lo que vale, Naomi, espero que seas feliz. Espero que encuentres todo lo que te mereces. Mientras se alejaba, desapareciendo entre la multitud de la noche, Naomi sintió una extraña sensación de cierre. No perdón, eso tomaría mucho más tiempo, si es que alguna vez llegaba, sino una sensación de que este capítulo de su vida finalmente estaba realmente cerrado. ¿Estás bien?, preguntó Marcus en voz baja. Creo que sí, dijo. En realidad, creo que estoy mejor que bien. Condujeron a su ático en un silencio cómodo. Mientras subían en el ascensor a su piso, Marcus tomó su mano. Sabes, he estado pensando, dijo. ¿En qué? En nosotros. En el futuro. Su corazón dio un vuelco. Marcus, sé que no estás lista para nada serio todavía. Sé que necesitas tiempo para curarte, para averiguar quién eres ahora, pero quiero que sepas que no voy a ninguna parte. Estoy aquí, para el ritmo con el que te sientas cómoda, para cualquier futuro que quieras construir. Apretó su mano, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con la victoria o la venganza y todo que ver con el amor y el respeto genuinos. Soy afortunada de tenerte, dijo. Somos afortunados de tenernos el uno al otro. Más tarde esa noche, mientras estaba en su balcón contemplando la ciudad, Naomi reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Hace 1 año y medio, había sido una mujer rota firmando los papeles del divorcio mientras su esposo se reía. Se había sentido impotente, derrotada, descartada. Pero había contraatacado. Había descubierto la verdad, expuesto las mentiras y construido algo hermoso a partir de las cenizas de su matrimonio destruido. Había ayudado a otras mujeres a hacer lo mismo. Había encontrado el amor de nuevo, amor verdadero, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Alexander tenía razón en una cosa, había convertido lo que le sucedió en algo positivo. Pero se equivocaba en algo más. Había dicho que perdió a la mejor persona que había conocido. La verdad era que esa persona no existía cuando estaban casados. La mujer que era entonces todavía estaba aprendiendo quién era, todavía descubriendo su propia fuerza. La mujer que era ahora, independiente, poderosa, sin miedo, era alguien que Alexander nunca había conocido, alguien que nunca había merecido. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Williams, mi nombre es Sara. Acabo de escuchar sobre su fundación. Mi esposo ha estado ocultando dinero, y creo que está planeando dejarme. ¿Pueden ayudarme? Naomi sonrió y escribió, sí, podemos ayudarla. No está sola. Mientras enviaba el mensaje, sintió la misma oleada de propósito que la había impulsado a través de los días más oscuros de su divorcio. Cada mujer que ayudaba, cada vida que cambiaba, cada depredador que exponía, todo era parte de la misma misión. Había aprendido que la venganza no se trataba de destruir a las personas que te lastimaron.
La verdadera venganza se trataba de negarse a dejar que te definieran. Se trataba de recuperar tu poder y usarlo para construir algo mejor.